Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, amén. Mi alma te alaba. Dios, hermano. Bien, vamos a estudiar los proverbios en este día. Glorificamos al Cordero Santo de Gloria. Así que vamos cada uno a decir proverbio que le tengamos duda y que necesitemos conocer su revelación, que sea el Espíritu Santo del Señor que nos dé la revelación de los proverbios, porque dice: abriré mi boca en proverbio y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Así habla el Señor. Y la gente dice: bueno, está escrito en la palabra, pero se le hace la pregunta, como la pregunta que le hizo Felipe al eunuco que iba allí, Felipe al lado del carro del eunuco, venía leyendo y le preguntó Felipe: ¿pero entiendes lo que lees? Amén. O sea, está escrito, pero ¿entiendes lo que está escrito? Entonces vamos a estudiar los proverbios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mejor el Proverbio 8:19 dice: la palabra se le honrando al Padre y al Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice: Amén. mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Gloria a Dios. Bien. Primer proverbio que tenemos para estudiar hoy, para que el Señor nos muestre. Proverbios 8, verso 19. Allí está hablando el Señor. Allí está hablando personalmente el Señor, en primera persona. Cuando dice: mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Los proverbios son consejos para vivir, y para vivir agradando a Dios, para alcanzar vida eterna. Amén. Amén. Para alcanzar misericordia, para tener una eternidad con Dios y en un mejor lugar, porque no es... Muchas personas, hermano, entran al cielo, dice la Biblia, así como por fuego, algunos, ¿me entiendes? Ahora, en el Proverbio capítulo 8, verso 19, el Señor le da un consejo y le da una enseñanza al hombre. Y aquí, la enseñanza que el Señor da es la siguiente. Espera un momento. ¿Cómo que entran al cielo como por fuego? ¿Qué quiere decir eso? Como por fuego. Bueno, no es el tema, solo lo pasé, pero es como sin reconocimiento, porque personas que al final estaban en la iglesia tibias y demás, se arrepintieron al final. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 3, dice que la obra de cada uno será probada por el fuego, o sea, será pasada por el fuego. Los ojos de Jesucristo allí en el día del tribunal mirará la obra de cada uno, y la obra que se hizo con envidia, con celo, que se hizo mal, pero que al final esa persona se arrepintió, alcanzó misericordia, bueno, entrará, pero así como por fuego, así como, en lo último, casi que se pierde, sin casi recompensa ni nada. Proverbio capítulo 8, verso 19, dice el Señor: mejor es mi fruto que el oro. El Señor hace una comparación y dice qué es lo que es mejor. ¿Por qué? Primero, porque el hombre, casi todas las obras del hombre natural, porque la Biblia nos habla del hombre natural y del hombre espiritual, de la mente carnal y de la mente espiritual. El que anda en la carne es el que piensa de una forma natural, ¿entiendes? Tiene que ver con los pensamientos. Eso lo dice Romanos capítulo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí entiende? Entonces el hombre natural mayormente trabaja para su sustento y depende, o él hace depender de sí mismo, pero el Señor nos dijo que no dependiéramos de nosotros mismos. Nos lo dijo Jesús cuando Él dijo allí en Mateo, en el libro de Mateo, en capítulo 6, creo que está, allí cuando dice que si Dios tiene cuidado de las aves del cielo, tiene cuidado de las plantas del campo, y ellas no trabajan, no recogen en granero, no hilan,
y no se preocupan por su vestido, y Dios a las aves del cielo las alimenta, y a las plantas, por ejemplo, a los lirios del campo lo viste, mejor aún que hasta al mismo Salomón, cuanto más a nosotros. ¿Sí me entiendes? O sea que el Señor nos está diciendo que nosotros no debemos ser como hombres naturales. Y más adelante, Mateo capítulo 6, nos dice que no pidamos como los gentiles. Los gentiles, pues, son los que no provienen de la tribu de Israel. Claro, nosotros venimos del pueblo de los gentiles y somos unidos al pueblo de Dios, que que éramos extranjeros y advenedizos en otro tiempo, pero ahora por la sangre de Cristo, ¿verdad?, somos hechos de la familia de Dios, nos acercamos al reino de los cielos. Entonces, pero el Señor nos dice a todos los creyentes que no pidamos como los gentiles, lo que quiso decir el Señor allí, que no pidamos como el hombre natural. ¿Sí me entiende? Como el hombre natural vive por vista, el hombre natural planea, el hombre natural planifica su vida, establece sus planes y pone sus propios estatutos y su propia prudencia. No, si hago así me va bien, si hago así me va mal, no puedo hacer esto porque me irá mal. Pero la Biblia nos enseña, el Señor dice en el mismo libro del Proverbio, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Capítulo 3. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Entonces el Señor dice, no oren como los gentiles. Dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. El Señor está haciendo bien énfasis en esto, porque Él sabe la condición humana, y el corazón humano que está inclinado, es preocupado por qué va a comer. Esa es la principal preocupación del hombre natural, es su alimentación, su vestido, su techo. La principal preocupación del hombre natural. Por eso Jesús hizo énfasis. Por eso el Señor hizo énfasis en decirnos que no oremos como los gentiles. O sea, que las oraciones deben ser espirituales. Son oraciones carnales, oraciones de la mente carnal. ¿Cómo le digo? Por dinero, por alimento, por trabajo. El Señor lo dijo claro, hermano. Entonces, ahora, más adelante, en la carta de Pablo, el Señor nos dice en el libro de 1 de Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos que eran cristianos, se apartaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Entonces aquí está la raíz de la perdición de muchos. Dice la raíz. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, cuando la maldad se ha multiplicado, el amor se aparta de Dios y se aparta del prójimo para inclinarse a lo que es la raíz de todos los males, el dinero. ¿Sí entiende? Por eso es que es muy difícil encontrar obras que se hacen de verdad, pero sin interés ninguno, sino solo por el amor de verdad puro a Dios y a esa persona. Sin interés ninguno. Entonces, el Señor dice, mejor es mi fruto que ese oro que tú puedes obtener, que tú te empeñas por obtener. De ese oro es el dinero que tienes en el banco, o que te compras la comida, o que te compras la ropa. Dice, mejor es mi fruto. ¿Por qué dice el Señor así? Porque cuando uno se enfrasca tanto en estas cosas materiales, evidentemente su trabajo en el Señor, su obra en el Señor para la cual se le determinó, su obra no va a tener la misma eficacia, aunque ejecute las obras de Dios. ¿Por qué? Jesús lo dijo claro: ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro, o amará a uno y aborrecerá al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. O sea, y él dice, ¿quiénes son estos dos señores? Dios y las riquezas. ¿Sí me entiende? Entonces el Señor dijo esto, dándonos a entender que cuando tú te enfrascas mucho en estas cosas temporales, en estas cosas físicas, de las cuales Dios puede ocuparse mejor que tú, mejor que yo,
mejor que nosotros. Cuando uno se enfrasca tanto en esto, primero le ocupa la mente, la cual es como decir, el motor fundamental, el motor que da movimiento al cuerpo. Por eso que Salomón dice en Eclesiastés que el trabajo del hombre, la comida estimula al hombre, ¿entiendes? La boca del hombre lo estimula a trabajar, su boca lo estimula, el hombre trabaja, así que dice, el hombre trabaja porque su boca lo estimula, o sea, lo que él quiere comer lo inclina a trabajar, ¿sí me entiende? De lo que se quiere vestir y como él quiere vivir, eso lo inclina a trabajar y a esforzarse para esa obra. Amén. Esto es el hombre natural. Pero el Señor dice, mejor es mi fruto. Cuando nosotros nos enfrascamos tanto en esas cosas, nos descuidamos de nuestra salvación. Pablo dijo en el libro de Filipenses que él nos aconsejaba, que él nos mandaba a que nos ocupáramos en nuestra salvación con temor y temblor. Que nos ocupáramos en nuestra salvación. O sea, que la ocupación principal del creyente debe ser su salvación. Debe ser dar fruto, lo cual no se consigue, hermanos, en un día en que uno se convierte, lo cual no se consigue en un rato, en un tiempo, lo cual en un tiempo corto, quise decir, lo cual es necesario un trabajo con el Señor, es necesario de correcciones en el camino del Señor, de enfrascarse en mucho tiempo de conocimiento del Señor, conociéndolo a Él, relacionándose con el Señor de a continuo, tropezando con nuestros propios errores, el Señor enseñándonos. Es necesario, o sea, la mente debe estar ocupada en el Señor. Nuestro pensamiento debe estar ocupado en el Señor. Si tú miras la vida de Jesús, así era su obra. Y Él dijo que el discípulo no es más que su maestro, que el que fuera perfeccionado, allí lo podemos ver en el libro de Lucas. El Señor dijo, vamos a ver primero, dice, Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo me redarguyó de pecado, comenzó en mí una obra, y Él perfecciona esa obra, o sea que va en perfección hasta el día en que Cristo venga a buscarnos, ¿ok? Si el hombre muere antes de eso, pues hasta ese día que el hombre muere. ¿Se entiende? Ahora, el Señor perfecciona la obra. Pero en el libro de Lucas, el Señor dice que en el verso 40, en el capítulo 6 del libro de Lucas, en el verso 40, el Señor dice que el discípulo no es superior a su maestro. O sea, si él tuvo que orar, yo no soy más que él. Si él tuvo que dedicar su principal tiempo para la oración, para la comunión con el Padre, yo no soy más que él, yo debo hacerlo. Incluso hasta más que él, porque tenía todo el poder y todo Dios estaba en él. Todo Dios y todo hombre era. ¿Entiendes? Ahora, si él tuvo que humillarse a los sumos, si él tuvo que dejar su casa, o sea, no se trata de abandonar nuestra familia, no se trata de eso, se trata de dejar mi vida, negarme a mí mismo, ¿verdad? Y dedicarme a lo que es el trabajo del Señor como mi profesión principal. Yo no soy más que él, yo tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Amén. Entonces, él dice ahí el Señor, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, lo que dice Filipenses 1:6, todo aquel que es perfeccionado por el Espíritu Santo, todo aquel sobre el cual se cumple esa palabra que el Señor dice en Filipenses 1:6, que la dijo más después de esto. Todo aquel que se cumple esa palabra, que el Espíritu Santo perfecciona en mí la obra que Él empezó hasta el día de Cristo, que ese es el que va a entrar en el cielo. Él va a cumplir eso con los salvos. Todo el que sea así, será como su maestro. Estamos viendo claro que el Señor nos manda a ser como Él. Y Jesús nunca se ocupó en comida. Y que de hecho cuando iba a predicar a los lugares y a las casas, a los que se ocupaban en comida, les decía, estás afanado y estás turbado. ¿Dónde lo vemos? Cuando fue a la casa de Marta y María, ¿verdad? Entonces Marta estaba preocupada
en la cocina, preparando la mesa, sirviendo, y el Señor hablando la palabra. Imagínense, eso es como está en la iglesia hoy en día. Oiga esto, porque con la Biblia en la cara se pierde, ¿cómo es posible? El Señor hablando la palabra, allí en su casa, y Marta preocupada, cocinando, preparando la mesa, limpiando para servir la comida del Señor. La principal comida que el Señor pide de nosotros son nuestros frutos. Eso es lo que Él come. Eso es lo que Él come. Mire. Y entonces Marta, pensando en su mente natural, le dice al Señor: Señor, mi hermana, mira cómo me ves servir y me deja servir sola. Dile que me ayude. Entonces el Señor le dice: Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa. Porque con esa cosa tú tienes todas las demás. Y María ha escogido la mejor parte, la que es de ocuparse en su salvación, preocuparse, estar a los pies del Señor, porque Él se encarga de todo lo demás. ¿Te das cuenta? Entonces, porque ahí es que va a dar fruto, porque esta palabra da fruto. Cuando nos ocupamos en la oración, en el trabajo que el Señor nos manda, en escuchar la voz del Señor, en perfeccionar nuestra relación con el Señor, en agudizar nuestros sentidos para escuchar al Señor, en agradarle, en trabajar para Él, hermano, no nos vamos a preocupar por lo material. Ahora, cuando nos preocupamos por eso, acontece lo que le aconteció a Marta. Marta dio fruto tremendo. Fíjate que hasta el punto, fue la primera que Jesús se le apareció, y Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Cuando se le aparece Jesús a María, estoy hablando de María, perdón. Y entonces, cuando dice: no me toques porque no he subido a mi Padre, es que ya María había tocado, María Magdalena había tocado el corazón del Señor, ya había tocado su manto, virtualmente ya lo había hecho, ¿sí entiende? Pero sin embargo, pues a los demás tiene que decirle: ven, toca aquí, mete aquí tu mano, mete aquí tu dedo en mi costado y no seas incrédulo. Mete tu dedo en mi hueco, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, le dijo a Tomás el Señor, sino creyente. A una le dijo: no me toques. A otro le dice: ven y tócame. ¿Cómo es eso? Porque ya lo había tocado espiritualmente. ¿Me entiende? Ya ella sabía lo que era el verdadero amor del Señor. Había entregado completamente su vida a Él, en fe. Ahora el otro no. El otro tuvo que tocarlo. Ven, hay gente que tiene que decirle al Señor así para que crea. Hay otros que son más bienaventurados, porque el Señor dice: bienaventurados los que nos vieron y los que no vieron y creyeron. Bien, ahora, son los frutos de María. ¿Sí me entienden? Frutos de fe. Porque ella se dedicó a sentarse ante el Señor, no se preocupó por la comida. El Señor nunca dijo que se estuvieran preocupando por la comida, mucho menos cuando él estaba predicando. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en las iglesias? Predicando los hermanos predicando los pastores y ministrando, el culto andando, y las hermanas cocinando, lo cual es tan desagradable a Dios como la misma idolatra de comida. Porque la casa del Señor es casa de oración. La casa del Señor es para buscar a Dios. Fíjense que Pablo dice en 1 Corintios, cuando habla de este asunto, en el capítulo número 11, cuando habla de la cena del Señor, le dice a los que iban allí a comer la cena para llenarse, para comer, le dice: ¿qué? ¿No tenéis casas en las cuales comáis y bebáis? ¿O avergonzáis a los que no tienen menos? ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor lo dijo claro, es que para preocuparse por las cosas espirituales, no por las cosas temporales. Ahora el Señor dice: mejor es mi fruto que el oro. Porque los frutos del Señor se consiguen ocupándose en lo del Señor. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra las cuales cosas no hay ley. Entonces el Señor dice que esas cosas son mejor, porque con esas cosas no te pierdes de ninguna forma. Con esos frutos no te pierdes y vas a tener riquezas eternas que nunca se envejecerán, como el Señor lo dijo. Bolsas que nunca envejecerán.
riquezas duraderas por la eternidad. Esas son las que de verdad busca el hombre, el que es verdaderamente inteligente. No el empresario, que muchos lo tienen como inteligente, porque tiene éxito en la tierra y en el cielo no tiene nada. Pues entonces de inteligente, hermano, no tiene nada. Dice, mejor es mi fruto que ese oro. Pablo lo habla claro, hermano. 1 Timoteo capítulo 6, cuando él dice, teniendo sustento, versos 6 al 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque grande es la piedad, dice antes, acompañada de contentamiento. ¿Qué es lo que es contentamiento? Me contento con lo que yo tengo. El Señor me es fiel para proveerme lo que yo necesito. Lo que yo necesito. Sin andar desnudo, sin andar hambriento. ¿Sí me entiende? Ahora, cuando nosotros nos ocupamos más en esas cosas, eso es una demostración de falta de fe. Eso es una demostración de falta de fe. Entonces, el Señor dice, el fruto mío es mejor que ese oro, que ser inteligente. Hay que hacer lo que el Señor dice, hermano. Él no se equivoca. El fruto del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nosotros escogemos, amén, gloria a Dios. Que nosotros escogemos una de dos. O escogemos los frutos del Señor, o escogemos el oro de la tierra. No se puede las dos, es imposible. De hecho dice que la avaricia es idolatría. Es imposible. Eso es lo que quiere decir el Proverbio 8:19. Y que el oro refinado, o sea, lo más precioso de la tierra que puedas tener, no se compara con los frutos de Dios. Delante de Dios, brilla como el oro una persona que tiene su fruto. Brilla más que el oro, más que toda piedra preciosa junta. Pero una persona que no tiene los frutos del Espíritu del Señor y está llena de todas buenas cosas, incluso aunque sea dadivoso con los demás, eso no importa. Dice que el Señor, delante del Señor, no es grato, no agrada. Tenemos el ejemplo del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16. El rico estaba lleno de riquezas de la tierra y decía gracias a Dios, porque así dicen las personas, gracias a Dios que me provee todo esto. Mira que Dios es bueno, claro, porque Él te dio la vida y Él es fiel para mantener la vida que Él te dio, porque es de Él te la dio. ¿Me entiendes? Él es fiel para mantener lo de Él, fue el que nos dio la vida. Amén. Por eso le dice que aunque tú seas infiel, ok, Él te mantiene siendo fiel a la vida que Él te dio. Ahora, el día que muera, si muere en la avaricia del dinero, no muere dando los frutos del Espíritu Santo, no muere consagrado al Señor, no muere habiéndose arrepintido de sus pecados y agradando a Dios, entonces hasta ese día se acabó la misericordia. Entonces a partir de ese momento se acabó la comida, la bebida, el techo y la ropa, y va desnudo para el infierno. Y se acabó Dios y se acabó todo. ¿Te das cuenta? Entonces somos inteligentes. Y sin embargo, eso fue lo que pasó al rico. Pensaba que agradaba a Dios porque hasta daba gracias a Dios. Ahora, sí, porque él conocía a Moisés, que ese cuando está en el infierno, Abraham le dice no. Él le llama a Abraham, Padre Abraham. ¿Cómo le dice Padre Abraham? Porque conocía la palabra, pero la entendía a su manera y la cogía a su forma, que Dios era bueno, que Dios bendecía. ¿Me entiende? Y Abraham le dice, cuando él le dice que envía a Lázaro primero para que moje la punta de su lengua, y después cuando Abraham le dijo que eso no se puede, que para que lo vaya a casa de sus hermanos, porque tiene 5 hermanos, y a casa de su padre. Entonces Abraham le dice, no, a Moisés y a los profetas tienen, o sea que óiganlos a ellos, o sea que era una familia en el tiempo de Moisés, que ellos sabían de la palabra del Señor, pero que no obedecían a la palabra del Señor, no creían, decían, no, eso no es así, Dios no es así. Entonces mire, el fruto de Lázaro, el pobre, el mendigo, los frutos de Lázaro hacían que Lázaro estuviera en el mundo espiritual vestido y brillara, ¿entiende? Y sin embargo, la riqueza del rico no le daban brillo delante de los ojos de Dios, ¿se da cuenta? Ahora, mejor es el fruto del Señor que el oro. ¿Quién fue más bendecido al final, el rico o Lázaro? Obviamente que Lázaro está en el cielo gozándose, tiene mansiones gloriosas, tiene una eternidad con Dios divina, eterna, tiene un cuerpo de gloria inmortal. Jesús mismo dijo que el menor en el reino de los cielos es mayor que el más grande de la tierra. Y ahora, ¿cuál es el final del rico? Está en el infierno, está seca su garganta, gritando que hasta ya no puede más.
está, bueno, no tiene comparación, no hay palabras para describir el terrible tormento de aquel lugar. Entonces, eso tiene que ver con lo que dice después. Y mi rédito, el rédito es la recompensa, es la remuneración, es la paga, lo que se te paga por trabajar. Mi rédito es mejor, prestamos atención, que la plata escogida. O sea, el pago que da el Señor por trabajar para Él es mejor que el pago que da el patrón por trabajar para Él. Amén. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Que hay gente que se dejan explotar por el dinero y no sabe que le están entregando sus vidas al diablo para llevárselas para el infierno, porque no podrá jamás dar fruto a alguien así. No es que no se trabaje, pero tiene un límite, hermano. ¿Cómo podemos nosotros trabajar 8, 10 horas y orar una? Orar media, porque cuando digo una, mire, yo se lo digo así, digo mucho. El Señor en una oportunidad que se le presentó a mi esposa en una madrugada orando, una de las cosas que le dijo, dice la iglesia, dice ella que ora. Óigalo. Entonces, no es posible, porque el Señor fue claro cuando dijo, trabajad. Juan 6, 27. Trabajad, no por la comida que perece. Sí, esfuérzate por trabajar, es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo que nos esforzaremos por trabajar, pero no por la comida, que no nos esforzaremos por trabajar por esa comida. Para esa comida se trabaja solo lo necesario. El Señor es poderoso para en eso que es algo que no nos lleve a un esfuerzo supremo, proveernos lo que otros con el doble o el triple de esfuerzo consiguen. Así es, Él es poderoso para darnos más de lo que podemos pedir o incluso entender, que nos lleven en nuestra mente. ¿Entiendes? Entonces, el Señor dijo, trabajad, o sea, está diciendo, esfuércense en trabajar, pero aclaró, no por la comida que perece, no por ese trabajo, sino por la que a vida eterna permanece. Eso me están diciendo en el oído. Mira, porque mi esposa dice que eso le estaban diciendo en el oído, o sea, esto es confirmación del Señor lo que está hablando él. Entonces, trabajar por esa comida que permanece para vida eterna. ¿Sabe qué quiere decir? Que para nosotros tener en el cielo las cosas que Dios nos promete para nuestra eternidad, casa, las viñas que allí se tienen, mire hermano, no tiene comparación con las cosas de la tierra. Usted sabe lo que es cambiar y comparar cosas de la tierra, carro, metal, madera, heno, hojarasca, cosas, hermano, que dice Pedro que están preparadas para el fuego. Usted sabe lo que es cambiar esas miserias, hermano, y para un pedacito de vida que la Biblia dice que es como una sombra que pasa. Cambiar eso, hermano, por las recompensas eternas de Dios que no perecen. Mire, no tiene comparación, no existe arquitecto alguno que pueda hacer una casa como la del cielo. En la tierra no existe. En la tierra no existe un constructor que haga las cosas del cielo. No existe, no existe. Sería multimillonario, tendría todo el oro del mundo si hiciera un poquitico, si quiere un pedacitico de lo que se hace en el cielo, porque en el cielo hay tecnología, hay de todo, hermano. Entonces, el Señor, y nada de eso perece. El Señor fue claro cuando dijo, haceos bolsas que no se rompan, tesoro en el cielo que no envejece, que no perece, que no se lo come la polilla. El Señor lo dice. ¿Qué quiere decir? Que para obtener esas cosas uno tiene que trabajar. Es trabajar. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a ver qué dice. Cuando Pablo le habla a los que trabajamos en el Señor, mira lo que nos dice para darnos un aliento de que sigamos. El último verso de 1 Corintios capítulo 15, el verso 58, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre. O sea, que el mandato es trabajar en lo que es del Señor. Y no solo trabajar, sino cada vez más. Creciendo, dice, creciendo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe por qué lo dice? Porque el trabajo de la tierra en muchas oportunidades es en vano. Lo dice el Señor en los profetas cuando dice: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los hombres pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. ¿Entiende? Y en otra oportunidad le dice al pueblo de Israel que ellos trabajan para meter su dinero en saco roto. O sea, los hombres trabajan para el fuego. ¿Y de qué les sirvió? ¿Qué quiere decir? El Señor está diciendo: la recompensa que te puede dar tu jefe de trabajo, la recompensa que te dan por trabajar 10 horas diarias, reventándote tu cuerpo, explotando tu cuerpo, reventando tu vida, malgastando tu vida, ¿verdad? Esa recompensa que te dan, esforzándote de esa forma en la cual no puedes esforzarte en tu trabajo en el Señor, en tu edificación en el Señor, que es ya continuo, en tu conocimiento y aprendizaje del Señor, en tu obra para el Señor. Esa recompensa que te da tu jefe no es comparable ni en lo más mínimo con la recompensa que te va a dar Dios cuando trabajes para Él. Si a la gente le dice hoy en día, porque ese es el ambiente carnal, natural. La gente le dice hoy en día: bueno, te pago por trabajarme un día completo, pongámosle $150. Ay, ¿dónde hay que ir? ¿Cuántas horas? Si quiere hasta las 12 de la noche, no hay problema. O $200. Ah, pero que Dios le diga: pásate la mañana entera, póngale 5, 6, 7 horas orando. Pásate la tarde leyendo 3, 4 horas la Biblia. Sal a predicar. Yo te voy a respaldar par de horas. Y dice: ah, esto es mucho. Y no sabe, no entiende, no ve. Mire que es inteligente el hombre, porque la inteligencia de los pies. Ahora, mire, no sabe la recompensa que le espera. Y lo que Dios le va a pagar, mire hermano, no solamente de fruto del Espíritu, sí, en físico, en material, lo prometió el Señor. Lo que Dios le va a pagar no tiene comparación con la miseria de dije $250, póngale que le den 200, que le den 2.000 en el día, que le den $2 millones, lo que sea. Eso es migaja, miseria y nada comparado con lo que Dios va a dar, empezando porque eso se va a quemar y no le va a dar fruto. Entonces el Señor hace una comparación y dice: mejor es lo que yo pago que lo que te pagan por ese trabajo. Ahí está el Proverbio 8:19. Repito para ya concluirlo y vamos a otro proverbio. Mejor es mi fruto, dice el Señor, que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. No concluyo este verso sin antes dar un testimonio. Una oportunidad de trabajar en Miami, bien afanado. El Señor me ha disminuido bastante, gracias a la misericordia del Señor, pues las horas de trabajo. Sí trabajo, pero por ahí sus 5 horas, más o menos. A veces que si llego a unas 6 horas, de las 24 que tiene el día, porque por allá como cerca de las 4 de la tarde es que salgo a trabajar. Entonces, el Señor ha disminuido bastante. Le pongo mi ejemplo, pero en un tiempo, hace ya un tiempito atrás, trabajaba en Miami bien afanado, y trataba de buscar a Dios, pero siempre reventado, porque siempre con el amor de Dios uno quiere, ¿verdad? Pero el cansancio evidentemente influye mucho, ¿me entiende? En la efectividad de la búsqueda del Señor y el trabajo en el Señor. Y yo iba por la calle trabajando, y yo me latía en el corazón, en mi mente, en el corazón, me retumbaba este proverbio. No lo cogí yo, fue mi esposa, y yo le dije: cojan los proverbios. Me retumbaba en el corazón y me decía: mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Una cosa que no me dejaba, o sea, me retumbaba, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, mi rédito mejor que la plata escogida, me retumbaba. Era el Señor diciéndome. Era el Señor diciéndome, hermano. ¿Te das cuenta? Dejar
el trabajo del Señor, dejar las misiones que da el Señor por trabajo, por cosas temporales. No, primero está lo del Señor y entonces después lo demás. Cuando nos movemos a un lugar, nos movemos por lo del Señor. Ahí el Señor nos da lo demás. ¿Se entiende? Ese es el creyente. Proverbio 8:19. ¿Tenemos otro proverbio? Jay. No digo yo. No lo tenéis hasta abajo. Jay. Bien. Vamos a dar otro proverbio entonces. Jay, mami. Bien, Sí, vamos. ya. Gloria a Dios, aleluya. Así es que aprendemos más a conocer. A mí se me había olvidado y me estaban diciendo y yo decía que era lo que me decían, que era lo que ya que tú estás diciendo, me acordé. Eso me está diciendo. ¿Ah? Que yo le dije. No, pero a mí me ha roto en el oído cuando estaba acostada, dormida. Yo estaba oyendo la Biblia y se me retumbaba en mi ese. Ajá, Y me había olvidado. Pero ahora que mi esposo estaba diciéndolo, me lo trajo ahí mismo el Señor que era Sí, ese. pero ¿cuál proverbio está diciendo ella? Jay, ¿cuál es que está diciendo, man? Ella no está diciendo todavía. No. Digo yo. Proverbios 1, 12. Ah, bien. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen. Ay, no, ya ese yo lo dije, ¿no? Sí. Entonces, el 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Bien. El proverbio 1:20 habla de Dios. El proverbio 1:20 habla del Señor. Porque el que clama en las calles, bueno, entonces, a partir del verso 22, explica lo que él clama, lo que él dice alzando su voz. Voy a explicar. Cuando el proverbio nos habla de la sabiduría, se refiere al mismo Dios. ¿Sí me entiende? La sabiduría están con él. O sea, el consejo y el buen juicio están con él. ¿Entiendes? El mismo proverbio, el mismo libro de los proverbios nos lo explica, haciéndonos entender que cuando él habla de la sabiduría, dice la sabiduría hace esto, la sabiduría hace lo otro, que es el mismo. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 2, dice, en verso 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Ahora pregunta, cuando tú clamas, ¿a quién uno clama? A Dios, ¿verdad? A Dios. Ahora, si Dios no fuera la inteligencia y la inteligencia fuera otro personaje, dígame, ¿podemos nosotros orar a la inteligencia? Inteligencia, ayúdame, sálvame, necesito que me guardes en el camino. No, él lo dice porque es el mismo, ¿me entiendes? Amén. Por eso que dice, si clamares a la inteligencia, ¿entiendes? Y a la prudencia dieres tu voz. El verso 2 dice, haciendo estar, bueno, ese es el verso 3. El verso 2 dice, empieza diciendo, el proverbio 2, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, o sea, tu oído a él, que es la sabiduría, ¿entiendes? Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. O sea que el Señor dice que Él es la inteligencia, que Él es la sabiduría,
que Él es la prudencia, con Él está el consejo, dice, y el buen juicio. Ahora, Él dice que Él provee de sana sabiduría a los que lo buscan, ¿verdad? A los que lo aman. Asimismo, Él es el amor, y Él da amor a los que lo buscan, para que los que lo buscan amen como Él, ¿entiendes? Él es la luz, Jesús lo dijo, yo soy la luz, y Él da la luz a los que lo aman y a los que lo buscan. Y dice entonces, vosotros sois la luz del mundo, pero porque Él es la luz, Él es la fuente, ¿entiendes? Asimismo, Él es la sabiduría y da sabiduría a los que lo aman, a los que le temen y a los que le obedecen. Entonces, cuando dice en el verso 20 de Proverbio 1, la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas, está hablando de Dios, está hablando del Señor, está hablando tanto de como cuando Jesús estaba predicando por las calles y por las plazas y por las sinagogas y por las casas en sus 3 años de ministerio que tuvo en la tierra. Está hablando de eso, y está hablando también de cuando los que predican su palabra por el Espíritu, el Señor es el que está hablando. Acuérdense que dice Mateo capítulo 10, verso 19 y verso 20, que nosotros cuando predicamos, nosotros no somos los que hablamos. Claro, sí. Si dejamos que sea el Espíritu Santo hablando y no andamos nosotros haciendo nuestras propias estrategias y nuestra propia prudencia, no, esto es lo que voy a planificar, esto aquí y allá, bendito sea Dios para siempre, no. Cuando dejamos que el Señor hable, pues el Señor fue claro, hermano. El Señor dijo, no te preocupes por lo que tú vas a hablar, no os preocupéis por lo que van a hablar, ni cómo lo harán, porque en aquella misma hora os será dado que hablar. No hay garantía mejor que esa, ¿entiendes? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, este es otro tema que para profundizar ahí ya sería desviarnos. Cuando nosotros hacemos eso, dice Mateo 10, 19 y 20, que nosotros no somos los que estamos hablando, es el Señor. El que es la sabiduría es el que está hablando y diciendo en las calles, arrepentidos y convertidos, ¿entiendes? El Señor le llama arrepentimiento, porque Él viene y nadie sin santidad y sin paz lo podrá ver, y la paga del pecado es muerto. Cuando uno va proclamando esto en las calles, en las plazas, en las congregaciones, en las casas, donde Dios nos permite, ¿verdad? Cuando uno va proclamando esto, el que está hablando es el Señor. Cuando somos dirigidos por el Señor, cuando es de verdad el Señor. Entonces por eso es que dice, la sabiduría clama en las calles. Habla de Él. Habla, clama, llama a la humanidad, a la cordura, a un arrepentimiento, ¿entiendes? Alza su voz, porque Él habla como, incluso es tan bueno el Señor que habla como rogando. Y no lo digo yo por mi cuenta. Tiene que estar en la Biblia. Si no lo hablo, entonces está mal. Si no lo hablo por la Biblia. Segunda de Corintios, en el capítulo, en el libro de Segunda de Corintios, y en el capítulo 5, cuando el apóstol Pablo está hablando allí de cómo Dios habla por medio de nosotros para reconciliar al hombre con Dios, porque ese es el objetivo de la predicación. Sí, está en 5:20, ahora vamos allá. El objetivo de la predicación es este, hermano, reconciliar al hombre con Dios, que el hombre está, este tema lo dimos una oportunidad, que el hombre está enemistado con Dios. Tú le dices a alguno esto y dice, no, yo no soy enemigo de Dios, bueno, eso lo dices tú en tu carne, pero tus obras te enemistan con Dios. ¿Me entiendes? Eso lo dijo el Señor en el libro de Santiago capítulo 4. Oh almas adúlteras, no, el que adultera con las cosas que el diablo le pone en el mundo, ¿entiendes? Dice que ama a Dios, pero también ama lo que le dé el diablo, por eso es adúltero. O sea, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces tú le dices a alguien que está sentado allí viendo el voceo,
que está sentado viendo que está sentado distrayéndose en el mundo, que está en la playa, que está en la discoteca, que está amando. No, yo sí amo a Dios. O mismos cristianos que se pasan distrayéndose con las cosas del diablo. Yo sí amo a Dios. Claro, bueno, eso lo dices en tu mente natural. ¿Sí me entiendes? Pero lo que el Espíritu dice es que el que ama las cosas de este mundo y se amista con estas cosas de este mundo, dice que se hace enemigo de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, la predicación, su objetivo principal es reconciliar al hombre con Dios, quitar esa enemistad, cortarla de raíz y acercar al hombre a Dios, porque el pecado hace alejar el rostro de Dios del hombre. Isaías 59, ¿entiende? Y las iniquidades hacen apartar el rostro de Dios para no escuchar las oraciones de los que andan en iniquidad, incluso oran. Entonces, Segunda de Corintios, capítulo 5, habla de esto. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice el verso 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, que toda predicación que no vaya enfocada en caminar a esa reconciliación, y el que está reconciliado, ¿qué pasa? Perfeccionar esa unidad entre Dios y ese hombre. Amén. Porque eso es lo que dice, ¿me entiendes? Los ministros que son puestos por Dios y los ministerios que son puestos por Dios para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versos 12 y 13. O sea que el objetivo de la predicación es reconciliar al hombre con Dios, que está reconciliado, perfeccionar esa unidad con Dios, perfeccionar ese amor con el Señor, el cual tiene que ser perfeccionado día a día, porque falta mucho que tengamos años. Ahora, a donde que estamos hablando acerca del punto, que estamos hablando de cómo es que Dios habla, incluso hasta rogando por esa reconciliación. En el verso 20 cuando dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Quiere decir, Dios le habla al hombre como si fuera rogándolo, ahí lo dice. Porque es Dios el que habla por medio del predicador. Pablo lo está diciendo, Dios es el que habla por medio de mí. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No diciendo, por favor, ya que el hombre no entiende de otra forma, porque hasta allá llega la benignidad del Señor, ¿entiende? Le habla al hombre de una forma en que el hombre, pues uno ni lo merece. Entonces dice, como rogando. Entonces la sabiduría clama en las calles, arrepiéntanse, apártense de su mal camino. En el verso 22 en adelante dice lo que él dice. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo van a seguir amando lo que es simple, lo que es vano, lo que no llena, lo que no te sacia el alma, lo que no te edifica, lo que no te perfecciona tu espíritu? ¿Hasta cuándo, oh simples? Le llama simple al hombre. Amaréis la simpleza. O sea, que lo que tú amas es lo que hace que tus obras sean de una u otra forma, y es lo que agrada a Dios o desagrada a Dios. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores, ¿hasta cuándo desearán el burlar? Y los insensatos, le dice insensato al hombre, ¿hasta cuándo aborrecerán la ciencia? La ciencia no es lo que hoy en día, esto es otro tema, porque aquí, pero voy a solo dar un toque, porque aquí dice de la ciencia. La ciencia no es lo que hoy en día, la teología que ha turbado la mente de muchos cristianos, lo cual no proviene del Espíritu Santo, que uno necesita de teología, así, aunque a algunos no le guste, porque es así. Dice, la ciencia que hoy la teología ha enseñado que tú vives en tal casa con tal número, eso no es ciencia. Si es que es del Espíritu Santo, que en su mayoría son falsas, se llama profecía. La ciencia es la revelación de los misterios profundos y ocultos de la palabra
dice en el libro de Romanos, cuando termina el capítulo 9, creo que está diciendo, oh, profundidad de las sabidurías y de la ciencia, del conocimiento de Dios. Porque mientras estaba escribiendo se les reveló algo profundo de la ciencia, de cómo Dios sujetó a unos en desobediencia para tener misericordia. ¡Wow! Este misterio se me acaba de ser revelado. Dice, ¡oh! Profundidad de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento de Dios. Entonces, la ciencia, la profundidad de por qué debe de hacer las cosas como Dios te dice, la profundidad del entendimiento en la palabra. Entonces, eso es lo que el Señor está clamando en las calles. Y a lo que Él está alzando su voz y le dice, volveos a mi reprensión, o sea, inclinen su corazón a lo que les estoy diciendo, a lo que les estoy reprendiendo, y humíllense cuando los reprendo, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros si se vuelven. Mira la promesa. Si dice, es cierto lo que me está diciendo. Es cierto, confieso, esto no me ha aprovechado, solo he hecho mal. Entonces el Señor promete, si hacen eso, si se vuelven a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Qué quiere decir? Que las palabras del Señor no pueden ser entendidas sino por el Espíritu Santo que Dios pone en el creyente. Hay multitud de científicos estudiando el Apocalipsis para ver las cosas que van a pasar. Perdidos están. No entienden ni una jota. Y lo peor del caso es que haya cristianos viendo los estudios de los científicos. Oiga para acá, para poder entender. ¿Cómo es posible, hermano? Yo derramaré sobre vosotros mi espíritu y entonces os haré saber mis palabras. Es imposible. Si no es por el Espíritu de Dios, es como que lees algo que no estás leyendo, pero no ves nada, no entiendes nada, quedas ciego. ¿Se entiende? Porque no se entiende el lenguaje espiritual en una manera natural. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Esto es lo que el Espíritu Santo está diciendo por medio de los predicadores, en las congregaciones, en las calles, en las plazas. Esto fue lo que Jesús hizo. ¿Entiendes? Y después lo que entonces Él mandó a hacer a su iglesia, desde los apóstoles hasta entonces nosotros. Entonces, eso es lo que el Señor dice cuando está diciendo en el verso 20, la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. O sea que nadie va a tener excusa. Porque ya sea que lo yo de lejos, yo me acuerdo cuando yo no conocía al Señor, yo iba por allá de lejos, gente predicando. ¿Me entiendes? Y después yo me acordé, ay, verdad, mira, predicaba, pues ahí no entendía en ese tiempo. ¿Me entiendes? Pero de una u otra forma, eso tocó el corazón, me estaban hablando a mí. O sea que si yo no me hubiera convertido, yo no iba a tener excusa porque me iban a decir, bueno, no, fuiste a una congregación, etcétera, pero fíjate que un día pasaron por allá donde tú vivías en tal fecha, en tal sitio, y pasaron predicando por allá afuera. Tú lo escuchaste, ¿te acuerdas? Y yo no iba a poder decir que no, suponiendo que me hubiese convertido en el día del juicio, ¿entiendes? Porque así va a ser con todo el que no aceptó la palabra del Señor. El Señor le va a decir, tal día, tal hora, tal fecha. Pasaron por la puerta, pasaron por la calle, tú lo oíste, porque iban con una bocina, o iban hablando alto, no sé, tú lo escuchaste. Pasaste por la internet, viste un pedacito de un mensaje y dijiste, y seguiste para lo tuyo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Tal día, tal fecha, mire, ahí la persona no va a saber dónde meterse. Mejor que va a desear nunca haber existido, te lo digo. No va a saber dónde meterse. Por eso hay que tener mucho cuidado con la palabra del Señor cuando Él habla. Porque Él clama, Él alza su voz para que nadie tenga excusa de que no se le habló. Pero nadie, hermano, nadie, en lo absoluto. La sabiduría clama en las calles. ¿Pero dónde vive la gente? ¿Dónde están las casas? Viven en las casas, pero ¿dónde están las casas? No están en las calles, ¿entiendes? Y alza su voz en las plazas. Bueno, salen de su casa, van para la plaza, allí va Dios a predicar. A las plazas.
y a las calles, pasando por las puertas, pasando por allí, por cerca de las casas, de manera que oigan adentro. ¿Me entiendes? Amén. Y hoy en día que existe la internet, que a través de la cual el diablo ha turbado a muchos y los tiene prisioneros y esclavos de la internet y esclavos del pecado, pero Dios la ha usado para su propósito, para con los sabios. ¿Me entiendes? Ahora esas son las calles. Aparte de las calles naturales, también por las cuales Dios está predicando, porque Dios está llegando allí a los hogares. El Señor está llegando allí. Y entonces, el Señor habla. Y Él sabe quién va a oír, Él sabe quién no. Nadie va a tener excusa. Porque aunque usted escuche un pedacito y diga, ¡ah! Y siga, el Señor le va a llamar a cuenta y le va a decir, ¿te acuerdas tal día, tal hora, tal fecha? ¿Te acuerdas cuando fui yo el que te puse allí aquel mensaje? ¿Te acuerdas cuando dijiste, ¡ah! ¿Y cómo dices que no se te dijo la palabra? ¿Cómo dices ahora que tú no sabías? ¿Sí me entiendes? Entonces, Él se asegura, por eso es que dice, Él se asegura de hacer esto, por eso es que dice en el Salmo 19, acerca de las palabras del Señor que salen desde un extremo de la tierra hasta el otro, y después habla del sol. En el Salmo 19 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, hasta por la naturaleza te predica. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Sin necesidad de lenguaje, dice el verso 3, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. O sea, sin necesidad de lenguaje ni de palabras ni de voz. Te predica por la naturaleza. Ahora, como si esto fuera poco, ¿sí? Porque Dios va a decir, y tú sabías en tu corazón que las cosas naturales no podían haber sido creadas solas, sino un ser supremo. Tú lo sabías en tu corazón, pero te hiciste el sordo, te hiciste el desentendido, te hiciste, no sé, ¿entiendes? El bruto, y no lo eras, tú lo sabías. Y le va a decir, va a tener que confesar. Ahora mira lo que dice, eso dice el verso 3. Sin necesidad de lenguaje, por eso que dice, no hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Ahora, como si esto fuera poco, ya con esto sería suficiente, pero no, como si esto fuera poco, dice el verso 4, por toda la tierra salió su voz. El verso 3 dice, sin necesidad de lenguaje, ni de palabra, ni de oír voz. Pero el verso 4 dice, pero por toda la tierra salió su voz, aún sin necesidad, porque ya la naturaleza misma te predica. Pablo lo dijo, por ejemplo, cuando habla del cabello. 1 Corintios capítulo 11, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello y que por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. O sea, que te está diciendo que la naturaleza te predica, sin que hayan palabras. Ahora, por eso que dice el verso 3, sin lenguaje, sin palabras y sin voz. Pero el verso 4 dice con voz, como diciéndote, como si esto fuera poco, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo? Por toda la tierra ha salido la voz del Señor, hasta el extremo del mundo. Le hago una pregunta. ¿Jesús cuando estaba en la tierra fue a China a predicar? ¿O vino a América? ¿O fue a Europa? No, Él se quedó allí, en Jerusalén, en Israel. ¿Y quiénes fueron hasta el extremo del mundo? A predicar, como dice ahí, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los voceros, los mensajeros del Señor, nosotros, los predicadores. ¿Me entiendes? Por quienes habla el Señor. Y por eso que dice, la sabiduría clama en las calles. Mire que una vez estaba predicando en las calles de Miami y dice un pobre señor, porque son personas pobres, hermano, bien pobres que son, no conocen su miseria. Mire, dice, y eso es sabiduría. Mire, es mejor decir, no hay nada, y me voy, porque es terrible decir que si eso es sabiduría, palabra de Dios. Mire, si esa persona no conoce al Señor, en el día de juicio va a saber lo bruto que fue en su vida. En el día que muera,
vas a ver lo gran inteligente que era, que se ganó un lugar de castigo y fuego eterno, desnudo, con hambre, con sed, por la eternidad. Solo, atormentado, condenado. ¡Qué inteligente fuiste!, dirá el Señor. Pero si es que fuiste bien inteligente, mira tus resultados. ¿Se da cuenta? Entonces dice, por eso que dice que esto es sabiduría. La palabra de Dios te da riquezas eternas, te da una posición con Dios en la eternidad, te da un cuerpo eterno. Mire que si alguno pudiere hacer siquiera una sola característica del cuerpo de gloria que la iglesia va a recibir cuando sea arrebatada y cuando sea la resurrección de los muertos, si alguien en la tierra pudiera hacer siquiera unos detalles de ese tipo de cuerpo, tendría todo el oro del mundo para consigo. ¿Sabe que es un cuerpo que no se enferma, que no se envejece, que no se arruga, que no tiene hambre ni sed, ni necesita dormir ni nada, y comerá de los manjares celestiales? Que no engorda, que no rebaja, que no se cansa, que no tiene tristeza, que solamente con el cuerpo. Entonces esto es la sabiduría, la que clama en las calles a la humanidad, la que alza su voz en las plazas. ¿Se entiende? Esto es la sabiduría del Señor, la que clama para que los hombres se vuelvan de su iniquidad y se vuelvan a Dios. La sabiduría que clama. El Señor no deja de... Hay personas que dicen, bueno, ¿y qué tal con aquellos que no se les ha predicado? Y el Señor me ministró una vez acerca de... para dar la respuesta a estas preguntas. Miren, el hombre es mentiroso y Dios es fiel y veraz. Esto lo dice Romanos capítulo 3. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si Jesús dijo que este evangelio sería predicado en todo el mundo, hasta lo último de la tierra, si Él lo dijo, sus palabras son fieles y verdaderas, y los hombres mentirosos. Pero hay gente que dice, no, porque no se ha predicado hasta lo último de la tierra. ¿Y qué usted sabe? Si Dios hasta se le aparece a las personas en el sueño y les predica. Le hago una pregunta. ¿Quién le predicó a la esposa de Pilato? ¿Fue un apóstol a predicarle? ¿Fue un hermano que seguía a Jesús? ¿Qué hizo la esposa de Pilato? Que cuando cuando al Señor lo estaban allí pidiendo que lo crucificaran, y Pilato estaba allí que no sabía qué hacer porque veía al justo delante de él, pero tenía la multitud que lo presionaba, ¿verdad? Su esposa le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Amén. Amén. ¿Quién le predicó? ¿Quién le dijo que ese era justo? ¿Quién le dijo que él era alguien especial? ¿Quién le habló de él de esa forma? Dios. ¿Le habló un apóstol? ¿Le habló uno de los hermanos? ¿Una de las mujeres que seguían a Jesús? ¿Fueron allá a predicarle a la esposa de Pilato? Que nunca había escuchado a Jesús predicar, ni no sabía nada de él, porque ellos de repente como que se asombraron, pero ¿y este que me traen quién es? Entonces, ¿quién le predicó? Le predicaron, exacto, le predicó el Señor. Fue un ángel. Los ángeles aparecen en sueños y te dan los mensajes del Señor. Dice que en el tiempo de la gran tribulación saldrá un ángel por toda el medio del cielo predicando el evangelio a la gente que se vayan a poner la marca. No se pongan esa marca. Esto es otro tema después en Apocalipsis. Los ángeles predican. Entonces, por eso le digo, no, el evangelio dicen personas, no ha sido predicado todavía hasta los confines de la tierra. Pero ¿y usted qué sabe? Usted está en los sueños de las personas, ya te conoce, ya tú conoces todas las revelaciones que se le han manifestado a los ángeles a las personas. Ya tú sabes ya. Pero Dios no necesita, hermano, el Señor es poderoso y si Él lo dijo, lo cumple. Amén. Tengo un testimonio de un hermano con quien en un tiempo estuvimos congregándonos junto a una iglesia, hace tiempo ya, y él testifica que le predicó un ángel. Tenía el pelo largo, era un matón, tenía armas. Alguien mató a su hermano de carne cuando estaba en el mundo y él le hizo la cacería para vengarse. Y el día de la acción que iba a ejecutar para ejecutar la venganza de su hermano, estaba, como él dice, me lo contó, estaba como en un alto,
como en un lugar así, como en una montaña, algo así alto, ¿no? Un medio, no muy alto, pues, que se veía para el lugar donde estaba esa persona, y él tenía un rifle, y desde ahí arriba estaba apuntándole ya para ejecutar la venganza. Estaba en su carro, y por la ventana, por la ventanilla del carro, estaba apuntando ya casi para ejecutar su venganza que iba a hacer, y solo, en un lugar solitario, imagínense, y una persona, un matón, llegó, dice que un hombre, algo como tipo así, mayor, entre mayor y anciano, ahora más o menos algo así, y le tocó por el otro lado de la ventanilla. Imagínense, una persona así apuntando para matar, pero como era todo el poder de Dios, porque era un ángel, pero él no lo sabía en ese momento, y él solo lo mira así, está en su asunto, tú le toca. O sea, esa persona se estaría arriesgando, pero no, es que no era carne y sangre, era un ángel. Aunque fuera carne y sangre, si fuera un cristiano, igual va con todo el poder de Dios. Y eso tuvo que quedar así, nada más que mirar, cogió y le dio un tratado. Y le dijo, Cristo te ama, le dejó el tratado ahí. Y él hizo así, y cogió el tratado, solo miró por encima, y cuando miró, o sea, la persona debía estar ahí todavía, ya no estaba más, desapareció, porque era un ángel. Amén. ¿Quién le predicó? Un ángel. Y cuando leyó el tratado, o sea, ahí el objetivo allá y en su asunto, cuando leyó el tratado, era el Salmo 1, completo. Y lo traspasó el corazón, porque solo Dios sabe las palabras que van a tocar a cada cual en cada momento. Lo traspasó el corazón, dejó lo que iba a hacer, se fue de ahí, y después por ahí para allá fue a buscar una iglesia. ¿Y qué le predicó a esa persona? Le predicó a un ángel. ¿Había alguien allí, un hermano, una hermana de una congregación predicando? No. Entonces el Señor cumple su palabra, que Él va a predicar este evangelio en todos los confines de la tierra. ¿Me entiende? Él clama en las calles, Él alza su voz en las plazas y dice que Él dejó que alaba al hombre por sueño en visión nocturna cuando los hombres caen sobre el lecho. Pero dice que el hombre no entiende. ¿Se da cuenta? O sea que nadie va a tener excusa. De ninguna manera va a tener excusa alguna persona para decir a mí no se me dijo o fue por ignorancia. ¿Entiende? Entonces esto es lo que habla el Señor en el Proverbio capítulo 1, verso 20 en adelante. Cuando Él dice que Él clama en las calles, Él alza su voz en las plazas. Voy a hacer solamente una aclaratoria porque en el libro de Mateo, capítulo 12, una profecía que ya había dado Isaías, dice que Jesús, no alzaría su voz ni contendería, ¿verdad? Entonces, ni contendería en las esquinas, pero lo que quiere decir es que Él no se pararía a estar discutiendo. Hay que entender lo que quiere decir la palabra, que el Señor sea el que nos revele qué quiso decir, ¿me entiendes? No tanto por la letra exacta, sino qué quiere decir lo que está hablando. Entonces, se refería a que Él no iba a estar discutiendo cuando se le ponían a contender, a discutir, que iba a hablar con una firmeza y los iba a dejar petrificados, que Él no iba a entrar en disputas, en contiendas, como el apóstol Pablo más adelante dice en el capítulo 1, en capítulo 11 de 1 de Corintios, cuando habla del velo, del pelo, del cabello, etc. Y al final dice, y si alguno quiere contender con esto, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. O sea que le estaba queriendo decir, ahí se los dejo, lo toman o lo dejan, yo no voy a contender si quieres contender. ¿Me entiendes? Y eso es lo mismo que le dijo el Señor a los apóstoles. Cuando tú vayas a un lugar, cuando vayas a una ciudad, a una casa, y allí no los reciban, no se paren a contender con ellos allí. Hagan lo siguiente, sacudan el polvo de sus pies, debajo de sus pies, den media vuelta y váyanse. ¿Se entiende, hermano? Amén. La palabra que llevo es suficiente. Ya la contienda no hace falta. Así que por aquí vamos a terminar los proverbios hoy porque nos extendimos en la explicación de uno y otro. Pues a veces hemos explicado un poco más proverbios, a veces 3, 4, yo creo que hasta 5 en, no sé, alguna oportunidad. Pero como con frecuencia hacemos este estudio de los proverbios para entender, hay proverbios muy profundos que no
muchos hermanos no entienden, entonces aprovechamos a veces tiempo que el Señor nos ministra. Hoy vamos a hacer esto. Por ejemplo, mi esposa le estaban diciendo acerca de lo del Proverbio 8:19 hoy, ¿cierto? Y entonces, hoy hablamos esto, pues yo no sabía eso, sino que el Señor me ministró dar hoy enseñanza de los proverbios, y entonces esto nos confirma, nos da el gozo, la garantía, la seguridad. Mira, es el Señor, ¿entiendes? Es el Señor, porque es que no podemos tener, no traemos, Señor nos ha enseñado a traer nada planificado, porque así el Señor lo mandó. No te preocupes que vas a hablar, cómo lo vas a hacer, ni siquiera para el culto, sino que allí dejamos, Señor nos ministre, haz esto, habla esto, haz así, haz allá. Entonces, cuando el Señor nos ministra, tomamos los proverbios y damos enseñanza de proverbios. El que tiene un proverbio de alguna duda, de algún proverbio, dice, quiero saber este proverbio, entramos a la profundidad del tema, porque es lo que el Señor nos ha concedido, ¿verdad?, para poder entender su palabra y para poder explicarla. Y hoy vimos el proverbio 8:19 y vimos el proverbio 1:20, y no solo el 20, sino los que le siguen un poquito más, porque habla de lo mismo, explica lo que habla, lo que dice el 20, ¿no? Habla un poquito más adelante, hasta el 23, 24, bueno, sigue hablando hasta ahí, un poquito más adelante. Amén. Amén. Así que bendito sea Dios para siempre. Aquí dejamos la enseñanza de hoy, y prestar mucha atención, recordar mucho las enseñanzas. El asunto de la remuneración de Dios, la remuneración del hombre, es bien claro e importante, que está haciendo perder a muchos. La falta de fe hace que el hombre no crea esta palabra y se va por lo que el hombre le da, por lo que el hombre le ofrece y por los beneficios temporales de esta tierra. Amén, hermano. Y lo que el Señor habla, pues ahí lo vamos entendiendo con lo que dijo el Proverbio 1:20. Así que gloria al nombre del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios para siempre.